Hola a todos y bienvenidos. En la manualidad de hoy haremos un Belén, pesebre o nacimiento para Navidad. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Primer paso, trabajando la estructura con el cartón. De la computadora saqué esta imagen, un hombre y una mujer, que nos servirá como esqueleto. Marcamos todos los movimientos que tendrá nuestra imagen. Por ejemplo, las axilas, las muñecas, los codos. Las rodillas no será necesario porque será doblado en esa parte. Cortamos en estos puntos y guardamos la fotocopia de la cabeza para el final, porque esta nos servirá como guía para saber el tamaño aproximadamente que tendrá la cabeza. Cortamos estos puntos y la unimos con la cinta de carrocero o pintor. Abrí este gancho de pelo con el alicate y lo forré con la cinta de carrocero. Este será como una columna vertebral. Lo pegué entre estas dos piezas, dejándole la parte de arriba un poco libre porque ahí irá el cuello y la cabeza después. Lo sujeté con estos ganchos de ropa y esperé a que secara. Segundo paso, trabajando la estructura con la botella de plástico. Armando la cuna. Cortada la botella, yo quise hacerle una forma ovalada, por eso la sujeté con la cinta de carrocero. Luego, utilicé el cartón y dibujé la parte de arriba y la parte de abajo. También saqué un molde en papel que me servirá para después. Posicioné mi figura agarrando la cuna y para darle más firmeza a los brazos, corté otro pedazo de cartón que llegara hasta el suelo. Haciendo la capa. Cortamos la parte de arriba de la botella y la abrimos. Con el marcador rojo le vamos dando la forma. Hice una base para unir la figura y la cuna temporalmente y así formar los pies. Le vuelvo a colocar los brazos, pero teniendo en cuenta que la capa no los vaya a cubrir, porque necesito que estén bien definidos. Haciendo la parte delantera. Para apoyar la parte delantera, corté unos cuantos cartones y los pegué aquí. Con el molde di la forma curva al plástico y encajé la pieza. La sujeté con un par de ganchos y después de marcar, lo corté. Dándole forma al pecho. Utilizamos otra vez nuestro esqueleto. Con esto hacemos un molde y lo cortamos en el plástico. Para que el brazo no estuviera tan delgado, corté un molde y lo pasé al cartón con la postura que quedaría al final. Cubrí después todos los filos con la cinta de carrocero, haciendo varios tajos para doblarla fácilmente. Por último, pegué la parte delantera ya con el pecho pegado. Y bueno, la figura está terminada.
Tercer paso, forrando toda nuestra figura con papel aluminio. Para esto intenté que no haya muchos dobleces, arrugas o pliegos. Lo más liso posible, mejor. Siempre hago unos tajos para que no haya ni arrugas ni dobleces. Claro está, utilizando la cola, ¿verdad? Aquí no hay misterio, solo tienes que pegar el papel aluminio por toda parte. Para la parte delantera, corté unos moldes para evitar que se formen muchas arrugas. Cuarto paso, forrando nuestra figura con la porcelana. Y ahora haremos la cabeza. Hice una bolita con el papel de aluminio siguiendo nuestro molde, pero un poco más chico, porque luego irá la porcelana. Para hacer el niño Jesús también hice lo mismo. Un poco de aluminio bien presionado y eso fue todo. La porcelana la saqué de un video de YouTube, pero definitivamente yo no la hice bien. Miren los brazos. Así es como quería que salieran. Definitivamente valió la pena el esfuerzo. Ahora haremos el pelo. Y ahora el resultado final. ¿Qué te parece? Quiero decirte que esta es la segunda vez que yo hago una escultura. Y si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Espero que este video te haya inspirado. Suscríbete, comparte. Cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Chao!